En este video vamos a tratar de explicar lo que es el teorema del coseno o su aplicación. Primero, vamos a ver algunas ideas básicas acerca del teorema del coseno. Recordemos que tanto el teorema del seno como el teorema del coseno se aplican a un triángulo oblicuo-ángulo. Ahora bien, si del triángulo oblicuo-ángulo nosotros conocemos algunos datos específicos como un ángulo, el lado opuesto a este ángulo, que en este caso sería alfa, su lado opuesto tendría que ser A, y conocemos los dos lados restantes del triángulo oblicuo-ángulo, entonces conociendo esos tres datos, es decir, lado, ángulo, lado, podemos encontrar el valor del lado que está opuesto al ángulo que conocemos. Es decir, que para encontrar este valor utilizando el teorema del coseno, tendríamos lo siguiente. Este dato elevado al cuadrado, el valor de a elevado al cuadrado es igual, conocemos estos dos lados, b y c, entonces la suma de b al cuadrado más c al cuadrado, esos dos, menos el doble producto de este 2 de fórmula de los dos lados que conocemos, b por c, multiplicado por el coseno del único ángulo que conocemos, que en este caso vamos a notar algo. Si queremos encontrar el valor de a, entonces para aplicar el teorema del coseno tendríamos que utilizar el valor de su ángulo opuesto. Vean, vamos a encontrar a, tenemos que conocer el valor del ángulo opuesto. Entonces, esa sería la forma principal del teorema del coseno. Pero nosotros muchas veces vamos a necesitar solo el valor de a, sin el cuadrado. Entonces, para eliminar ese cuadrado, recordemos que podemos extraer la raíz y nos quedaría que solo el valor de a es igual a la raíz de b cuadrado más c cuadrado menos 2b por c por el coseno del ángulo alfa. Esas serían las dos formas que podríamos utilizar del teorema del coseno si queremos encontrar el valor del lado a. Ahora bien, si los datos que me da el ejercicio son los siguientes, vean, tenemos el ángulo beta y en este caso los dos lados que están a la par del ángulo beta, nosotros podemos encontrar directamente el valor del tercer lado, que en este caso sería b, que es el lado que está opuesto al único ángulo que conocemos. Ahora, ¿cómo nos quedaría la forma para determinar, para resolver un triángulo como ese? Utilizando el teorema del coseno. Tendría que ser el valor de b al cuadrado, el dato que queremos encontrar, que tiene que estar opuesto al ángulo que conocemos, es igual a la suma de los cuadrados de estos dos lados que conocemos, es decir, a al cuadrado más c al cuadrado, menos el doble producto, ese sería de fórmula, esos dos valores, a por c, y finalmente multiplicado por el coseno del ángulo que conocemos. Recordemos que este ángulo tiene que ser opuesto al lado que nosotros vamos a encontrar. Esa sería la forma del teorema del coseno si queremos encontrar el valor del lado b. Ahora bien, ese es para b cuadrado, pero muchas veces nosotros vamos a necesitar solo la b. Entonces extraemos la raíz y la nueva forma nos quedaría b es igual a la raíz de a al cuadrado más c al cuadrado menos 2a por c multiplicado por el coseno de beta. Esas serían entonces las dos formas para encontrar, en este caso, el valor del lado b. Ahora bien, si los datos que conocemos son los siguientes, vean, tenemos por acá, en este caso, los lados b y el lado a, y el ángulo que está entre ellos es el ángulo θ, entonces podemos encontrar directamente el valor de su lado opuesto, que en este caso sería c. Para ello tendríamos que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b cuadrado, los dos lados que conocemos, que en este caso son a y b, menos el doble producto de a por b, los dos lados que conocemos, a por b, multiplicado por el coseno del único ángulo que conocemos en este caso. Recordemos que este ángulo θ tiene que ser opuesto al lado que necesitamos encontrar. Esa sería la forma del teorema del coseno para encontrar lo que
sería el valor de c al cuadrado. Pero para encontrar c, extraemos la raíz en ambos miembros y nos quedaría que solo c es igual a la raíz de a al cuadrado más b cuadrado menos 2a por b por el coseno de teta. Ahora, con estas tres formas, nosotros vamos a aplicar el teorema del coseno, ya sea para encontrar lados, puede ser cualquiera de esos tres, o para encontrar ángulos. Recordemos que el teorema del seno también tiene la misma utilidad. Lo único que, más que todo, el teorema del seno se utiliza para el caso 1 y 2 que se estudiaba en la clase anterior. Aunque en los casos que nos hacen falta, porque recordemos que son 4 casos, nos hacen falta el caso 3 y el caso 4, en el caso 3 y en el caso 4, pues nosotros podemos utilizar la combinación del teorema del seno, teorema del coseno y el teorema de los ángulos internos de un triángulo, de la suma de los ángulos internos de un triángulo. Pues prácticamente a partir de acá ya podemos utilizar tanto el teorema del seno como el teorema del coseno para encontrar el dato que necesitemos de un triángulo, y eso es importante, oblicuángulo, porque el teorema del seno y del coseno prácticamente surgieron para resolver triángulos oblicuángulos. Estudiemos entonces el caso 3, la solución de triángulos oblicuángulos dados dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Pues prácticamente recordemos que para aplicar el teorema del coseno necesitamos dos lados y el ángulo que está exactamente entre ellos. Algo para recordar: si en un triángulo oblicuángulo nosotros conocemos este ángulo, supongamos que es alfa, pues lo opuesto sería A, supongamos que este es beta y este es teta, entonces opuesto a B sería, opuesto a beta sería B y opuesto a teta sería C. Si nosotros quisiéramos encontrar el dato de A utilizando el teorema del coseno, pues prácticamente tendríamos que conocer el valor de esos tres datos, que sería lado, lado y el ángulo que está comprendido entre ellos. A eso hace referencia este caso 3. Veamos entonces el primer ejemplo. Vamos a resolver el triángulo y tenemos este triángulo. Acá los lados pues serían 12, 20 y el ángulo de 75. Como podemos observar, exactamente tenemos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Entonces, primer paso, colocarle los datos a los ángulos y a los lados. Tendríamos algo como eso. Podemos seguir este orden: alfa, beta, teta, y después de nombrar los ángulos podríamos nombrar los lados con A, B y C. Opuesto con alfa sería A, opuesto con beta sería B y opuesto con teta sería el valor de C. Recordemos que esas parejas nos sirven como referencias. Ahora bien, ya que tenemos los datos, podemos aplicar los teoremas. Vamos a analizar qué dato nos conviene encontrar de primero. Vean, si tenemos este triángulo, pues prácticamente conocemos el lado C, 12, el ángulo beta y el lado A. Tenemos lado, ángulo, lado. Significa que automáticamente, si nosotros tenemos esos tres datos, podemos encontrar el tercer lado, que en este caso se encuentra opuesto con este ángulo, aplicando el teorema del coseno. Entonces tendríamos, aplicando el teorema del coseno para encontrar B, nos quedaría, vamos a utilizar las fórmulas que nombramos al inicio de este video, que sería b cuadrado es igual a cuadrado más c cuadrado menos 2a por c multiplicado por el coseno de beta. Pero como necesitamos el valor de b, vamos a extraer la raíz cuadrada y vamos a utilizar esta fórmula, ya con la raíz cuadrada y el valor de b sin el cuadrado. Entonces sustituimos el valor de a, vean, sería 20, acá lo tenemos. El valor de c sería 12, menos de fórmula, este 2 es de fórmula, a, que sería 20, 20, c, que en este caso sería 12, 12, y el coseno del ángulo beta, que beta sería 75,
coseno de beta o coseno de 75. Ahora, esto lo podemos sustituir en la calculadora y nos daría un resultado de b es igual a 20.49. Ahora, quiero mostrarles, ya que no todos tienen la misma calculadora, quiero mostrarles cómo sustituir estos datos en las calculadoras. Para los que tienen ese tipo de calculadora, podríamos hacer lo siguiente. Colocar la raíz cuadrada, tendríamos 20 elevado al cuadrado más 12 elevado al cuadrado menos el 2 de fórmula, 20 entre paréntesis 12, y todo esto multiplicado, aquí es necesario el símbolo, por el coseno de 75 grados. Y eso nos da resultado de 20.48, pero como estamos utilizando dos decimales, el tercer decimal tendría que aproximar y por eso colocamos en la respuesta 49. Ahora lo voy a mostrar con el otro tipo de calculadora. Si tenemos un tipo de calculadora como este, pues, pero más que todo fijémonos en la pantalla, en donde los datos que ingresan son así como estos. Si tenemos este tipo de calculadora, en donde para poner una fracción necesitamos hacer esto, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar primero la operación que está adentro de la raíz, que sería en este caso 20, es decir, no vamos a poner la raíz, 20 es al cuadrado, más 12 es al cuadrado, menos 2 por 20, entre paréntesis, por 12, y acá el signo por el coseno, en este caso de 75, y vamos a presionar igual. Nos quedaría este resultado. Ahora lo que vamos a hacer directamente, sin tocar ninguna otra tecla, colocar la raíz y colocamos la tecla ANS, que sería el resultado anterior, y le damos igual. Y tendríamos el resultado, el mismo que se obtuvo con la calculadora anterior, que sería de 20.48 y el tercer decimal 8, pero este 8 aproxima y por eso nos quedaría 49, así como nos da la respuesta. Es necesario especificarlo porque con este tipo de calculadora primero se hace lo que está dentro de la raíz y después se le extrae la raíz. Ese proceso solo lo voy a hacer una vez para que ya ustedes después lo hagan en su calculadora con los demás ejemplos. Bueno, después de haber visto el uso de la calculadora, esa respuesta sería el dato que nos hace falta acá en el triángulo. Es decir, que el valor de B que vamos a utilizar es de 20.49 unidades. Ahora bien, con este dato necesitamos encontrar ya sea el ángulo alfa o el ángulo teta, pero para ello vamos a considerar lo siguiente. Al tener los tres lados, conocemos una pareja que sería B con beta. Vean, conocemos esta pareja opuesta, beta con B. Ahora bien, ¿cuál ángulo nos conviene más encontrar? Ya sea el ángulo alfa o el ángulo teta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero, si se quiere calcular un ángulo de otra pareja, se debe ser cuidadoso y recordar que la función seno inverso me devuelve ángulos entre menos 90 grados y 90 grados y no detecta ángulos obtusos, que significa que si ustedes en la función seno inverso de cualquier valor, si utilizamos esta función de seno inverso, solo vamos a obtener valores entre menos 90 grados y 90 grados. Es decir, no vamos a obtener ángulos obtusos, que son los ángulos mayores a 90 grados. Entonces, al utilizar el seno inverso, se debe tener cuidado con esta expresión.
Ahora bien, pero tenemos la otra opción. La función coseno inverso me devuelve ángulos entre 0 y 180 grados, y aquí sí ya tenemos ángulos obtusos, detectando ángulos agudos y obtusos. Es decir, que si necesitamos encontrar el valor de un ángulo obtuso, la función de seno inverso estaría descartado. Para ello tendríamos que recurrir a la función del coseno inverso. Ahora, si se usa el teorema del seno, debemos garantizar que el ángulo sea el más pequeño. Vamos a ver entonces el lado más pequeño, que en este caso sería 12. Si nos concentramos en el triángulo, el lado más pequeño sería 12. De los tres lados, el menor es el 12. Entonces la pareja que vamos a encontrar o que vamos a utilizar sería la formada con el lado C y el ángulo θ, porque el opuesto con C sería θ. Entonces, conclusión, después, en este caso 3, después de haber encontrado el tercer lado, que en este caso nos dio 20.49, nos quedan dos ángulos. ¿Cuál de los dos ángulos nos conviene encontrar? Sencillo, nos conviene encontrar el más pequeño o el mediano. Eso es lo importante. Ahora bien, ¿cómo vamos a saber cuál es el más pequeño? Sencillamente, vamos a ver el valor de los lados. Recordemos que de los tres lados, pues uno tendría que ser el menor. Suponiendo que tenemos triángulos escalenos, uno tendría que ser el menor. Significa que el ángulo opuesto al lado menor sería el ángulo menor. Acá le vamos a poner θ, es el ángulo menor porque está opuesto con el lado menor. Ahora, alfa está opuesto con A, que sería 20, y beta está opuesto con B, que sería 20.49. Si podemos observar, B sería el lado mayor, por lo tanto, beta se convierte en el ángulo mayor. Aquí le vamos a poner ángulo mayor. Entonces, eso nos deja a el ángulo alfa como el ángulo, digámoslo así, intermedio. Así lo vamos a conocer. Pero, ¿cómo llegamos a esta conclusión? Repito, el lado menor opuesto con su ángulo, pues prácticamente el ángulo se convierte en el ángulo menor. Y el lado mayor opuesto con su ángulo, el ángulo se convierte en el ángulo mayor. Entonces, en este caso 3, después de encontrar el valor del tercer lado aplicando el teorema del coseno, vamos a aplicar el teorema del seno, pero para encontrar ya sea el ángulo menor o el ángulo intermedio. De estos dos, pues cualquiera de los dos podríamos encontrar, pero lo importante es que vayamos en orden. Ángulo menor y después el ángulo intermedio. Por lo tanto, tendríamos que dejar al final al ángulo mayor si en un dado caso, en algún ejemplo, tendríamos que encontrar el ángulo mayor. Lo tendríamos que dejar al final. Bueno, entonces trabajemos entonces. Vean, vamos a encontrar el ángulo θ y para ello vamos a aplicar el teorema del seno. Y el teorema del seno, recordando un poquito, era ese. Ahora bien, ¿qué parejas vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar la pareja en donde esté θ, porque es la incógnita, y claro, no podemos ocupar la pareja de alfa porque no conocemos alfa, tendríamos que ocupar la pareja de beta con B. Entonces, vamos a ocupar esta forma del teorema del seno. Vamos a sustituir seno de beta, beta mide 75 grados, sobre el valor de B, que sería 20.49. Eso es igual a seno de θ sobre el valor de C, que sería 12. Ahora, como queremos encontrar el ángulo, 12 está dividiendo, pasaría a multiplicar a este numerador
Me quedaría 12 por seno de 75 grados sobre 20.49. Y esto me quedaría igual al seno de teta. Ahora bien, colocamos esto, bueno, antes de colocarlo en la calculadora, todavía tenemos que despejar solo la palabra del seno, que en este caso, al despejar solo el seno, dejando el ángulo acá, el seno pasaría a ser seno inverso. Me quedaría seno inverso de toda esa fracción es igual al ángulo, que en este caso sería teta. Ahora sí, colocamos esto en la calculadora y tendríamos lo siguiente. Tendríamos entonces seno inverso, por si no nos acordamos, de 12 por seno de 75, voy a cerrar este paréntesis, sobre 20.49 y cerramos el último paréntesis y eso nos quedaría 34.45 y en este caso serían grados. Bueno, de acuerdo a la calculadora tenemos 34.45 grados. Entonces, significa que este ángulo, el ángulo más pequeño, el ángulo teta, sería de 34.45 grados. Ahora que ya encontramos este ángulo, nos conviene encontrar el único dato que nos hace falta, que sería alfa. Y para este caso, para encontrar el tercer ángulo, alfa, pues lo más sencillo sería aplicar el teorema de la suma de los ángulos internos. ¿Qué significa? Que para encontrar el tercer ángulo, simplemente a 180 le voy a restar los dos ángulos que ya conocemos, 75 grados y 34.45 grados. Al hacer eso en la calculadora tendríamos 70.55 grados. Ese sería el tercer ángulo. Y si se fijan, pues prácticamente sería el intermedio. Está entre 75, que es el mayor, 75, que sería el mayor, y 34.45, que sería el menor. Bueno, esos serían entonces los pasos que vamos a seguir para resolver un ejercicio del caso 3, que recordemos sería el teorema del coseno. Ese sería el primer paso. Segundo paso, el teorema del seno. Y el tercer paso sería el teorema de la suma de los ángulos internos. Ese sería entonces el orden que vamos a seguir en cualquier triángulo del caso 3. Vamos a encontrar el tercer lado con el teorema del coseno, después el ángulo más pequeño o el intermedio con el teorema del seno y al final el tercer ángulo que nos haga falta con la suma de los ángulos internos de un triángulo. En este caso puede ser de cualquier tipo. Entonces esos serían los tres pasos que vamos a seguir. Ahora veamos el ejemplo 2, resolver el triángulo, y tenemos este triángulo. Como es el caso 3, recordemos los tres pasos: teorema del coseno, teorema del seno y teorema de la suma de los ángulos internos. Entonces, primero necesitamos reconocer los elementos, ponerle nombre a los ángulos y a los lados. En este caso podríamos empezar diciendo que 28 grados sería el ángulo alfa, el siguiente podría ser beta y el ángulo teta. Opuesto con alfa tendríamos el lado A, opuesto con beta tendríamos el lado B y opuesto con teta sería el lado C. Pues prácticamente eso nos quedaría algo así, ya con los nombres completos. Ahora veamos cómo podemos resolverlo. Me voy a basar más que todo en este triángulo. Tendríamos ese triángulo de acá y, como podemos observar, tenemos estos tres datos: lado, lado, ángulo. Entonces voy a encontrar el tercer lado utilizando el teorema del coseno.
voy a utilizar el teorema del coseno para encontrar A. En este caso voy a utilizar la fórmula del teorema del coseno para encontrar A. Recordemos que esta fórmula se aplicaría si necesitamos el valor de A cuadrado, pero como necesitamos solo el valor de A, extraemos la raíz y sería esta la fórmula que vamos a utilizar. Ahora vamos a sustituir los valores. Me quedaría que A es igual, el valor de B sería 16.1, 16.1 al cuadrado, más el valor de C, 10.9, 10.9 al cuadrado, menos 2, este menos 2 es de fórmula, el valor de B, 16.1 por el valor de C, que sería 10.9, multiplicado por el coseno del ángulo alfa. Alfa sería en ese caso 28 grados, coseno de 28 grados. Ahora, colocamos esto en la calculadora, ya les expliqué cómo hacerlo, y tendríamos un valor de que A es igual a 8.25 unidades. Significa que este dato sería A es igual a 8.25 unidades. Ya tenemos los tres lados completos. Ahora nos hacen falta los dos ángulos. ¿Cuál es el cuidado que vamos a tener? ¿Cuál de estos dos ángulos es el menor o el intermedio? Pues prácticamente si analizamos, vean, si analizamos esta parte, de los lados, el menor sería el de 8.25. Significa que su ángulo opuesto, que sería 28 grados, es el menor. Es el dato que conocemos. ¿Qué significa? Que 10.9 es el lado intermedio y 16.1 sería el lado mayor. Significa que el opuesto a B, que es beta, beta sería el ángulo mayor, teta sería el ángulo intermedio, y alfa sería el ángulo menor. Como en este paso tendríamos que aplicar el teorema del seno para el ángulo menor, y como el ángulo menor ya lo conocemos, entonces por prioridad tendríamos que encontrar el intermedio, pero nunca el mayor. Con el teorema del seno nunca nos vamos a arriesgar a encontrar el mayor. Si nos arriesgamos a encontrar el mayor, correríamos el riesgo de que este ángulo mayor fuera un ángulo obtuso, y al ser un ángulo obtuso, el seno inverso no me daría el resultado de ese ángulo obtuso. Entonces, para cubrir ese problema, lo que vamos a hacer es encontrar el ángulo intermedio, que en este caso sería teta. Vamos a utilizar entonces el lado más pequeño, que sería 10.9. Ese sería el teorema del seno, y como vamos a encontrar teta, vean, beta no la vamos a utilizar porque no conocemos el valor de beta, entonces lo vamos a descartar. Ahora bien, una vez descartado, pues el teorema del seno que vamos a utilizar sería este. Vamos a sustituir seno de alfa, 28, seno de 28 sobre el valor de A, que sería 8.25, sobre 8.25 es igual a seno de teta sobre el valor de C, que sería 10.9. Despejamos, 10.9 pasaría a multiplicar al seno que está en el numerador, 10.9 multiplicando por el seno de 28 grados sobre 8.25 igual al seno de teta. Ahora vamos a despejar solo la función seno. Seno pasaría a ser seno inverso. Seno inverso de toda la fracción sería igual al ángulo de teta. Ahora vamos a hacer esto en su calculadora y tendríamos un resultado de que teta es igual a 38.34 grados. Significa que el ángulo teta sería igual a 38.34 grados. Ahora ya solo necesitamos encontrar beta. Y como podemos observar, beta es el tercer ángulo. ¿Qué significa? Que para encontrar beta o el tercer ángulo vamos a utilizar la suma de los ángulos internos. Para facilitar más ese proceso, beta sería igual a 180 grados, le restamos los dos ángulos que ya conocemos, que sería 180 grados menos 28 grados menos 38.34 grados, y eso nos daría un resultado de 113.66 grados. Como les había dicho,
este ángulo es obtuso. Si hubiéramos utilizado el teorema del seno para encontrar beta, no nos hubiese dado el valor de este ángulo, nos hubiera dado otro ángulo totalmente diferente. Entonces, ahí está la importancia de seguir los pasos que planteamos. Para encontrar un ángulo con el teorema del seno, nos tenemos que asegurar que sea el ángulo menor o el ángulo intermedio, pero jamás el ángulo mayor. Bueno, ahora, una observación. Si hubiera intentado aplicar el teorema del seno a la pareja más grande, que era 16.1 y beta, teniendo alfa como 28 grados y el valor de A como 8.25, obtendríamos lo siguiente. Hubiéramos planteado el teorema del seno, hubiéramos sustituido los valores, hubiéramos hecho los despejes necesarios, vean, y hubiéramos llegado que beta era igual a 66.37. Vean, si no se hubiera cumplido la regla y hubiéramos seguido ese proceso, digamos, si hubiéramos elegido, ese es un proceso equivocado, ¿verdad? Pero es para mostrarles el error que se podría cometer si no utilizamos el ángulo menor. Si en este caso elegimos encontrar el ángulo mayor con el teorema del seno, hubiéramos llegado a esta respuesta. Y no es un ángulo obtuso. Y ya nos dimos cuenta que el valor de beta es un ángulo obtuso, siguiendo el proceso correcto. Entonces, por lo tanto, ya para encontrar θ, con la suma de los ángulos internos, a 180 se le restaban los dos ángulos que ya se conocían, beta era 1 y alfa, aquí lo tenemos, era el otro, hubiéramos llegado a que θ es igual a 85.63 grados. Y, como podemos observar, no coincide para nada con el proceso correcto. Entonces, vamos a tener ese cuidado porque se puede cometer este error. Observe que el resultado es totalmente distinto para empezar y se tendría que, para un ángulo de 66.37 grados, el lado opuesto sería 16.1 y para un ángulo de 85.63 grados se tendría que el lado opuesto es 10.9, lo cual no es congruente, es decir, ya que en un triángulo a mayor ángulo le corresponde un mayor ángulo opuesto. ¿Qué significa? Que si nosotros en un triángulo tenemos el ángulo mayor, el lado mayor opuesto a él tiene que ser el mayor también. A eso es a lo que se refiere la teoría. Y como podemos observar, beta sería opuesto con B. Aquí lo voy a... Si beta es igual a 66.37 grados y B es igual a 16.1, vean, B es el lado mayor, significa que beta tendría que ser el ángulo mayor. ¿Y beta cumple con ser el ángulo mayor? No, porque acá tenemos a θ, que θ sería 85 grados mayor que beta. Entonces, lo que dice la teoría no sería congruente porque se supondría que este lado tendría que estar opuesto con el ángulo mayor. Entonces, ese proceso lo vamos a descartar porque nos daría respuestas o soluciones erróneas.